El Renacimiento es el movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV. Se caracteriza por poseer un renovado interés por el pasado grecorromano clásico. Se origina en Italia en los siglos XIV y XV y su apogeo es en el siglo XVI. De Italia se extiende lentamente por Europa, excepto a Rusia. Las características generales que presenta son la imitación de la arquitectura y escultura de Grecia y Roma, la búsqueda de la serenidad y el equilibrio, que es realista, dado que las figuras humanas o de animales y los objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado, y se da interés preferente al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. Es la primera etapa del Renacimiento y se da en Italia en el siglo XV. Comenzó en la ciudad de Florencia, con la familia Medicis. La arquitectura se inspiró en la arquitectura clásica y podemos distinguir dos características: la búsqueda del orden y la proporción y el uso de elementos clásicos, tales como el arco de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas. Los dos mayores exponentes de la arquitectura del 480 son Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. La segunda etapa del Renacimiento se llama Cinquecento y se da en Italia y en el resto de Europa durante el siglo XVI. Ahora la ciudad más importante será Roma, en la que el arte será patrocinado por los papas. En este siglo se da el Renacimiento en España, que tarda en penetrar debido a la fuerza que el gótico tiene en nuestras tierras. De hecho, las primeras manifestaciones de la arquitectura renacentista en España muestran una simbiosis de estilos entre el 480 italiano y el gótico. En el largo siglo que recorre la arquitectura renacentista en España, se sucederán dos corrientes estilísticas, el plateresco y, en el tramo final, el herreriano, que incluso llegará a fundirse con el primer barroco español de comienzos del siglo XVI. La arquitectura plateresca corresponde a la primera mitad del siglo XVI, en el contexto de un arte oficial dominado por la poderosa monarquía de los reyes católicos, primero, y de Carlos V después. En él se combinan estructuras arquitectónicas del gótico final, flamígero o isabelino, con elementos decorativos venidos de Italia, que además incorpora elementos mudéjares. Este estilo se caracteriza por la alta decoración. Sobresale especialmente la fachada de la Universidad de Salamanca, de autor desconocido, constituida como un paño decorativo, independiente del edificio, donde los temas decorativos de flores, medallones, escudos y grutescos ofrecen un inusitado ritmo. El estilo herreriano es consecuencia de la situación social, religiosa y política de España durante la segunda mitad del siglo XVI. El nombre se le debe al arquitecto Juan de Herrera. Y es que, a partir del reinado de Felipe II, la corriente de austeridad católica impregna la sociedad española. Esta alcanza también al arte y a la arquitectura. El ejemplo más destacado, sin duda, de este periodo es el monasterio del Escorial, donde se reúnen monasterio, iglesia, palacio y panteón real. Españoles por el tiempo. Hola chicos y chicas, estamos aquí en España en el siglo XVI, que es el siglo en el cual se desarrolla el Renacimiento, una corriente artística y cultural. Trataremos hoy con uno de los arquitectos más famosos y conocidos de este siglo en España, Juan Bautista. Juan, tu turno. Hola Juan Bautista, un placer conocerlo. Hola Matías, el placer es mío. Bueno, por favor, ¿podría usted relatarnos y contarnos cómo es la vida de un arquitecto renacentista en el siglo XVI en España? Pues la verdad que es dura porque ahora estoy haciendo un proyecto que me ha mandado el rey Felipe II, que es un poco caprichoso porque me ha mandado a hacer una mansión para él de 267 por 121 metros y eso es un poco complicado para el sitio en el que está. Y algo de eso me habían filtrado unos contactos. Sí, y como es muy grande, le he pedido ayuda a un buen amigo mío que después conoceremos en mi taller y yo creo que nos está saliendo bastante bien. Ok, pues ¿le parece si vamos yendo al taller? Vamos, muchas gracias. Bueno, nos encontramos ya en el taller de Juan Bautista y su compañero Juan de Herrera. Vamos a entrar. Juan, están aquí los de Español por el tiempo. Juan. Señor Juan, ok. Hola.
bienvenidos. Está un poco desastrado esto. Sí, pero bueno, aquí es que últimamente estamos Con lo día y de- noche aquí tenemos- trabajando para esto y bueno. Esta es la planta del monasterio del Escorial. Esto es el Escorial. Sí, mira, este dibujo es el que yo he hecho, él ha hecho esto. Y bueno, Bueno, ¿qué les parece, Juanes, si empezamos la entrevista? sí, perfecto. Bien, Por mí perfecto. Vamos. Bueno, comencemos con la entrevista. La primera pregunta va dirigida a Juan de Herrera. Por favor, ¿podría usted, a grosso modo, más o menos analizar y comentarnos las principales características arquitectónicas del monasterio del Escorial, que es la obra y el modelo en el cual están trabajando ustedes? Bueno, primero destacar la gran sobriedad de este edificio, que junto a lo colosal de su estructura daría una solemnidad aplastante. Y también cabría destacar que damos más importancia a la línea que a los elementos decorativos. Vale, me ha quedado totalmente claro, muchas gracias. De nada, mi Juan Bautista, esta pregunta va más centrada hacia usted. ¿Dónde se sitúa en su mente el Escorial en un futuro? ¿Con qué fin y a qué se debe el interés del rey Felipe por una obra como esta? Ya sé que antes comentó que es un poco caprichoso este monarca, pero ¿puede ampliar la respuesta, por favor? Sí, el monasterio será construido junto a la sierra de Guadarrama a misma actitud. El Escorial cumplirá la función de tumba donde serán enterrados los futuros reyes. Por ejemplo, Felipe II, cuando fallezca, se será dentro de poco, ¿verdad, Juan? Sí, sí. Pues será enterrado aquí. También cumplirá la función de palacio y monasterio para los jerónimos. Bueno, ahora, por favor, nos gustaría pasar a las preguntas técnicas de esta maravillosa construcción. Si podría usted, por favor, decirnos cuáles son las partes que considera usted más destacadas y las principales medidas de dicha obra. Bueno, si usted me agarra esto, se lo Por diré supuesto. encantado, por favor. Vale, primero, el monasterio será un gigantesco paralelogramo de 207 metros de largo y 161 metros de ancho. Vale, poseerá 4 torres en sus ángulos de 155 metros de altura, cubiertas por chapiteles de pizarra. En su lado occidental forman saliente en su centro la cabecera del templo y el palacio de Felipe II. Vale. En el centro se encuentra una basílica de planta de cruz griega, como vemos aquí. Y después con 2 campanarios gemelos de 72 metros de altura y una cúpula que se encontrará por aquí de 92 metros. Por su parte, en el lado occidental destacan el patio de los reyes, que está por aquí, y el monasterio donde habitarán los monjes. Parte del edificio se verá rodeado por una explanada denominada La Lonja, y todo esto estará constituido por granito. Y nada, esto es todo. Bueno, muy bien. Como bien citó usted previamente, me gustaría, señor don Juan Bautista, que concretase más en el término lonja. ¿Qué significa esa palabra exactamente? Sí, bueno, es una amplia explanada que rodeará el lado norte y oeste con una anchura de 32 y 52 metros respectivamente. En el lado sur y este no habrá una lonja, sino una terraza de, espera que lo tengo por aquí por los planos, 28 por 547 metros sostenidos por 77 arcos. En esta terraza habrá hermosos jardines recubiertos con una piedra, ¿cómo se llamaba? Herrera. Espera que lo tenía por aquí apuntado. No me acuerdo, tío. Sí, macizos de adela que formarán dibujos geométricos y yo creo que esto a Felipe II le va a gustar bastante. Don Juan Bautista, antes de continuar la entrevista, me gustaría más afianzar mis conocimientos acerca de su obra. ¿Es cierto eso de que uno de sus principales edificios ha caído? Derrumbado, vale. Caído a trocitos, vale. Pero caído, para nada, para nada. Que haya sido derrumbado, vale. Que se haya caído a trocitos, vale. Pero caído, para nada, para nada. Para nada. Para nada, para nada. Bueno, Juan de Herrera, parece que su compañero Juan Bautista ha abandonado la entrevista por estos momentos, puesto que parece que se ha ofendido tras mi pregunta. También me gustaría centrarme en su ámbito personal. ¿Es eso cierto que fue usted abatido en duelo por una señorita? Luchemos y lo comprobamos. Bueno, mejor no nos desviemos del tema. Y por favor hábleme sobre los edificios y sus fachadas.
¿Puede adelantar de algún modo cómo eran estas? Por mi parte he de diseñar la fachada norte y la principal. Y en su portada será de 2 cuerpos y clásica. Después, en el primer plano será de estilo dórico y en el segundo será de estilo jónico. La fachada se encuentra en la puerta principal, que la puerta principal da paso al monasterio y a su vez da paso al patio de los reyes. Bueno, don Juan de Herrera, ¿le parece si continuamos con la entrevista? Sí, por mí bien. Bien. ¿Se puede? Pase, ¡Ey! hombre, don Juan Bautista, ¿dónde está usted? Adivinas. ¿En el baño? Adivinas. ¿En la cocina? Adivinas. ¿De dónde? Venga, dígame de dónde. Adivinas. Venga, dígame. Adivinas. Dígame, Adivinas. Por último, y para concluir esta maravillosa entrevista, me gustaría preguntarle a usted acerca de la basílica. A ver, que no te enteras, Matías, que antes me preguntaste ya sobre la basílica, ahora falta hablar sobre la fachada, que la fachada es esta que vemos aquí y que en el cuerpo bajo habrá 5 arcos entre grandes columnas sobre los cuales hay un balcón. Y eso es todo, Matías Prat. Bueno, pues encantado por esta maravillosa entrevista y espero vernos pronto, a ver si me paso otra vez por este siglo, venga. Bueno, pues como en esta entrevista a dos famosos arquitectos del siglo XVI, concluimos este programa de hoy y esperamos verles en el siguiente programa, en el cual nos pasaremos por el siglo XVII.